Hola, bienvenidos de nuevo a Sistemas de Amplificación. Hoy vamos a tratar el tema de amplificadores de potencia. ¿Por qué es necesario un amplificador de potencia? Normalmente un sistema de amplificación no amplifica solo por amplificar una señal, sino que esta señal debe ser dada a una carga. Esta carga normalmente es una antena o un sistema de audio, un bafle de impedancia de 10 ohmios, 8 ohmios, o una antena a la cual necesitamos darle la potencia necesaria para que esta transmita la señal necesaria o requerida. Entonces, nuestro amplificador, voy a dibujar acá, el cual tiene una ganancia de voltaje, necesita recibir la señal de donde sea que la reciba, de un micrófono, de un sistema de cómputo, el cual lo podemos modelar como una fuente de señal de voltaje con una resistencia RC, como lo hemos manejado, ¿sí? Y esto entra al amplificador y el amplificador debe darle esta señal a la carga, ¿sí? La carga puede ser modelada por una resistencia. Normalmente tiene componentes inductivos y capacitivos, pero pues por ahora manejemos con una resistencia RL, ¿sí? Esta carga, a medida que necesita mayor potencia de nuestro amplificador, este valor de RL va a ir disminuyendo, ¿sí? A medida que la potencia sube, esta RL va disminuyendo, ¿sí? Eso genera ciertos problemas en el amplificador. ¿Por qué? Porque a medida que esta RL va disminuyendo, la resistencia de salida de nuestro amplificador va a ser cada vez un fenómeno a tener en cuenta. Recuerden que nuestro amplificador, que este amplificadorcito, puede ser modelado por una caja un poco más detallada, el cual recibe la señal que llega, que está RSIC, y tiene una resistencia de entrada, RIN, ¿sí? Esta resistencia de entrada va conectada a tierra, igual que esta fuente, ¿sí? Este voltaje que aparece en este RIN, ¿sí?, es el voltaje de entrada de nuestro amplificador y va a ser amplificado por una ganancia de esta fuente dependiente de voltaje, por una ganancia, la cual es la ganancia de voltaje de nuestro amplificador por VI, ¿sí? Esto también va conectado a tierra. Y acá aparece una resistencia de salida, RO, ¿sí? Y pues nuestra carga va a estar conectada directamente a la salida de nuestro amplificador. Esta es RL, ¿sí? Si recordamos cuál es la ganancia total de nuestro amplificador, lo voy a poner aquí con un colorcito diferente. La ganancia total de nuestro amplificador va a ser este divisor, ¿sí? Entonces esto es RIN sobre RIN más RSIC por nuestra ganancia de voltaje, ¿sí?, por este divisor formado entre RO y RL, el cual es RL sobre RO más RL, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos amplificar la señal y entregársela a la carga, necesitamos tener una ganancia de voltaje mayor a 1, pero que estos divisores, digamos, no reduzcan innecesariamente esta ganancia de voltaje para que nuestra ganancia total sea el valor que deseamos. Por ejemplo, ilustremos mejor esto con un ejemplo. Supongamos que yo quiero que la ganancia total de mi sistema, ¿sí?, sea igual a 20 voltios por voltio. ¿Sí? Yo voy a manejar un RL pongamos un RL, digamos, de 10K, la cual está muy bien, y pongamos un RSIC normal de 50 ohms.
digamos que estas son características bastante generales. Entonces, para eso, yo diseñé mi amplificador para que la ganancia de voltaje sea igual a, asumamos 30 voltios por voltio, ¿sí? Entonces, si voy y pongo esto en mi ecuación de ganancia de voltaje, tengo que mi ganancia de voltaje total va a ser Rin, que en este caso supongamos que Rin es igual a, un valor sencillo sería 2K, y RO sería aproximadamente un valor normal de 1K, ¿sí? Entonces, Rin sería 2K sobre 2K más 50, ¿sí? Por 30 voltios por voltio, ¿sí? Por mi divisor de voltaje de salida, que sería, en este caso, mi RL es 10K sobre, mi RL es 1K, o sea que es 10K más 1K, ¿sí? Miren que para este tipo digamos, de resistencias de carga y resistencias de señal, realmente este término se aproxima mucho a 1. Pongámoslo aquí con un color un poquito más. Este término es aproximadamente 1. Y este término también, un poco, digamos, un poco menos cercano a 1 que este, pero pues 10 es mucho más grande que un K. Entonces este término también se aproxima a 1, ¿sí? Entonces nuestra ganancia total va a ser aproximadamente igual a 30 voltios por voltio, lo cual es exactamente igual, no es aproximado, a nuestra ganancia de voltaje. Ahora veamos otro escenario. Voy a tomar la misma ganancia. Voy a volver a escribirlo acá. Mi ganancia de voltaje va a ser igual a 30 voltios por voltio. Mi Rin va a ser aproximadamente, veamos aquí arriba, de 1K, y mi RO, Rin es de 2K, y mi RO va a ser igual a 1K, ¿sí? Ahora veamos qué pasa si cambiamos RSIG, y en este caso no voy a cambiar RSIG, sino voy a cambiar RL. RSIG dejémoslo igual, RSIG va a ser igual a 50 ohmios, pero RL voy a tomar un valor mucho más bajo, voy a tomar un valor, pues un parlante hoy en día tiene una resistencia por grande va a ser de 10 ohmios, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con nuestra ganancia con estos parámetros. Entonces, la voy a calcular aquí, voy a usar un color azulito. Mi ganancia total de voltaje va a ser igual a Rin, que en este caso es 2K sobre 2K más 50 ohmios. Miren que este factor no cambió porque RSIG no cambió y Rin no cambió. Ahorita vamos a ver que esto es aproximadamente 1 por 30 voltios por voltio por el divisor de salida. Entonces ahora es RL, que es 10 ohmios, sobre 10 ohmios más RO. Y RO es 1K, ¿sí? Como vimos anteriormente, este factor es aproximadamente 1. Pero ya ahora que tenemos un valor tan bajo de RL, este factor que vemos acá ya no se aproxima a 1. Ya realmente esto es un valor bastante bajo, lo cual hace que nuestra ganancia total baje. En este caso, más específicamente, este valor va a ser igual a 0.0099, ¿sí?
Entonces, esto hace que, considerando esto aproximadamente como 1, esto hace que nuestra ganancia total sea 30 voltios por voltio por 0.0099, ¿sí? Lo cual hace que nuestra ganancia total sea aproximadamente igual a 0.297 voltios por voltio. Entonces miren que reducir esta resistencia de carga, ¿sí?, afecta tremendamente nuestra ganancia total. En este caso ya el sistema no amplificaría, sino que la señal que sale va a ser mucho menor, va a ser un poquito menos de un tercio de la señal que entra. Entonces, por esto, debido a que igual necesitamos manejar cargas pequeñas, necesitamos de los amplificadores de potencia. Siguiendo con esto, vamos a ver un poquito la clasificación de estos sistemas de potencia. Lo voy a poner aquí con la clasificación. Estos amplificadores de potencia, hay muchas clases, realmente tengo entendido que actualmente tenemos hasta la clase F o H. Su nombre se dan por diferentes letras. Está el amplificador tipo A o clase A, ¿sí? El amplificador clase B, hay un tipo de amplificador que es el clase AB, y hay amplificadores C, está el D, está el E, está el F, está el H, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy solo vamos a ver estos 4, y realmente voy a comenzar por el A. Entonces, borremos esto. ¿Y cómo se hace esta clasificación? Esta clasificación se hace de acuerdo a la señal de corriente de colector que aparece en los transistores que implementan este amplificador. Si tenemos, por ejemplo, una señal de entrada sinusoidal, no hagan caso de esto. Tenemos aquí, digamos, este es mi eje Y y este es mi eje, este es el tiempo, esta sería voltaje, ¿sí? Este amplificador tiene una característica bastante particular, voy a cambiar un poco y es que el amplificador tipo A, la corriente de la señal se va a ver así. Aquí tengo, digamos, un valor IDC, ¿sí?, el cual es un valor constante y sobre el cual aparece la señal sinusoidal. Un poco mal dibujada, pero bueno. Miren que este valor IDC es mayor a la amplitud de esta señal. La amplitud de esta señal va de este valor IDC a este valor pico, ¿sí? Esta es mi amplitud de la señal, ¿sí? Y este valor IDC es mayor a esta amplitud, dado que para este caso este IDC es un valor DC sobre el cual se monta toda la señal y se espera que la amplitud de la señal de entrada, de la señal de corriente, no sea mayor a este IDC. A este tipo de amplificador se le conoce como un amplificador clase A, ¿sí? Es más, todos los amplificadores que hemos venido trabajando en este curso son amplificadores clase A, porque normalmente los que nosotros teníamos era un transistor, lo voy a poner aquí con rojito, un transistor, el cual polarizábamos con un VCC. Normalmente aquí va una resistencia, aquí va tierra, y este transistor hacíamos que antes de aplicar la señal colocábamos aquí una corriente IC que es DC, ¿sí? Esto es lo que hacíamos con la polarización, ya sea 1 miliamperio, 2 miliamperios, 10 miliamperios. Polarizamos primero este transistor para que efectivamente estuviera en la región activa y amplificara, ¿sí? Este tipo de polarización de amplificador, el cual primero se polariza y luego se le ingresa una señal de entrada, es un amplificador tipo A. Y
como dije anteriormente, este tipo de amplificador es el que hemos venido trabajando durante todo el curso. Ahora pasemos a amplificadores, a otros tipos de amplificadores, ¿sí? Está el amplificador tipo B, ¿sí? La señal de este amplificador, ya la voy a dibujar acá. Aquí tengo el tiempo, tengo mi voltaje, ¿sí? Suponiendo que tenemos una amplificación, una entrada sinusoidal, este tipo de amplificador va a tener estas, esto no es voltaje, esto es corriente, también me equivoqué en el anterior, esto es corriente en el colector, ¿sí? Este tipo de amplificador va a tener una señal de este tipo, tiene una onda sinusoidal, después esta onda sinusoidal es 0, ¿sí? Y después vuelve a tener otro pico de la onda sinusoidal, ¿sí? Y pues así sucesivamente, ¿sí? Miren que este amplificador, a diferencia del amplificador clase A, no está conduciendo todo el tiempo, todo el periodo de la señal de entrada sinusoidal. En este caso sí, en este caso cada uno de estos periodos el transistor está conduciendo una corriente. En este caso no. En este caso, el amplificador clase B solo conduce, voy a poner aquí, solo conduce la mitad del tiempo o el periodo, la mitad del periodo. En el caso, si tenemos una señal sinusoidal, esto se puede tomar como que conduce solo 180 grados de la señal. Esta parte, este transistor no la conduce. Ahorita vamos a ver qué tipos de circuitos implementan esto y verán que otro transistor, digamos, se encarga de conducir, de que esta señal conduzca a la otra parte. Y así se repite el ciclo. Estos amplificadores son ampliamente usados, son muy eficientes, lo cual vamos a ver qué es eficiencia en un segundo. Pero pues tienen ciertos problemas de linealidad y realmente, por ejemplo, si estamos hablando de sonido, la señal se distorsiona un poco, lo cual vamos a ver posteriormente. Pasemos ahora con, voy a borrar esto y lo voy a hacer aquí. Pasemos ahora con los amplificadores tipo AB, ¿sí? Digamos que esto es una versión, digamos, intermedia entre el amplificador tipo A y el amplificador tipo B. Este amplificador sí tiene una corriente de polarización, la cual es muy pequeña, esta es IDC, ¿sí? Esta corriente de polarización, la voy a poner acá, digamos, está a lo largo del tiempo, es un valor de C, ¿sí? Y sobre este valor de C va a estar la señal de corriente, entonces se va a ver algo de este estilo. ¿Sí? Aquí se vuelve 0 y aquí vuelve a conducir el amplificador, ¿sí? Digamos, ¿cuál es la diferencia del AB con el B? En este caso, la conducción del transistor, hasta aquí iría la mitad del periodo de la señal sinusoidal. Este amplificador conduce un poco más, esto serían 180 grados, de acá a acá serían 180 grados de conducción, ¿sí? Y de acá sería un poco más de 180 grados, de aquí a aquí aproximadamente, cuando el transistor ya no conduce. Este tipo de amplificador, digamos, tiene ciertas ventajas de linealidad y tiene una eficiencia un poco menor al amplificador clase B, pero realmente es el más usado. Este tipo de amplificador de potencia es el más usado y ahorita vamos a ver circuitos que permiten implementar este tipo de amplificadores, el cual realmente tiene unas complicaciones un poco mayores en el diseño. El clase B es muy sencillo, pero realmente este es el que produce mejores resultados comparados con la eficiencia y con la linealidad del sistema. ¿Listo?
Y finalmente vamos a ver el transistor o el amplificador de potencia tipo C, ¿sí? Este amplificador realmente se usa más que todo en sistemas de comunicaciones. Realmente no es tan usado en sistemas un poco más simples. Realmente se utiliza mucho en comunicaciones porque el trabajo con la frecuencia de ese amplificador es mucho más fuerte. Voy a borrar un poco esto. Necesito el esfero. Voy a hablar del clase C. El clase C tiene una particularidad, es que conduce en un periodo menor a los 180 grados del amplificador clase B. Uno puede ver la corriente del colector de este tipo de amplificadores como una señal, esto es cero, y que en ciertos momentos conduce parte de la señal sinusoidal, después vuelve a cero y después vuelve a conducir parte de la señal sinusoidal y vuelve a cero. Miren que este tiempo de conducción es menor a 180 grados, mucho menor realmente, ¿sí? Entonces eso hace que el amplificador tenga una eficiencia mayor, pero pues también tiene problemas de linealidad. Lo que se hace con este tipo de amplificadores es que el amplificador, este es el amplificador clase C, este se conecta a un filtro, que normalmente es una bobina y un condensador, ¿sí?, a tierra, y este filtro es el que proporciona la señal a la carga RL, ¿sí? Esto hace que ya en esta carga ya no se vea esta señal así, sino que se vea una señal sinusoidal pura, ¿sí? Obviamente el diseño de este filtro es un tema un poco más avanzado que pues ustedes verán en cursos siguientes. Hasta aquí termina la introducción a amplificadores de potencia y a sus diferentes tipos. Obviamente hay muchos más tipos de amplificadores de potencia, como mencioné antes. Está el amplificador de potencia tipo F, tipo H, tipo I, pero digamos que estos son los que vamos a ver en este curso. Hay uno que se nos queda por fuera, que es el amplificador clase D, el cual realmente trabaja con un PWM y van a ver mucho más a fondo en electrónica de potencia, el cual van a verlo como convertidores. En sí estos son amplificadores de potencia clase D. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima oportunidad.